Es un placer para mí estar en esta mañana. Estuvimos, eh, cuando le avisamos a Jenny y a Aldo que íbamos a venir por acá, porque habíamos prometido que si veníamos por Europa, primera vez que estamos visitando estos lugares, y le habíamos prometido que íbamos a venir, y entonces luego nos llegó la invitación de la iglesia. Y era un tiempo que estamos como que medio de vacaciones. Y bueno, le digo, déjame pensar un poquitito, pero la verdad que es un placer. Hace ya 3 semanas que en los domingos, aunque buscamos alguna iglesia donde congregarnos, no fue tan sencillo. Pero si empiezo a contar esto, se me va a ir el tiempo, de veras. Me voy con muchas experiencias. Estuvimos visitando Israel, Turquía, Grecia. Estuvimos donde Pablo compartió el mensaje y el discurso luego de haber visto el altar al Dios no conocido. No fuimos con guías turísticos cristianos por las zonas de Tierra Santa, lo cual nuestra perspectiva también fue diferente. Y tuvimos la visión de guías turísticos no cristianos, lo cual me resultó más que interesante. No lo puedo compartir ahora, por una cuestión de tiempo, pero hay cosas muy, muy lindas. Y cuando estaba pensando qué compartir con ustedes, hay un tema que está en mi corazón hace tiempo y que también lo he compartido en la congregación allí, principalmente en este mes pasado. Y estuvimos conversando sobre un tema que pudimos, por la gracia del Señor, desarrollarlo en 3 domingos. Y yo voy a hacer lo posible para desarrollarlo en uno solo. Estábamos estoy buscando que el Señor realmente me dé la gracia para que ustedes puedan recibir aquello que para mí es una carga en mi corazón, y quisiera que todos los creyentes podamos compartir eso y que en esta mañana sean desafiados de parte del Señor. Me alegro el estar con ustedes en este día especial donde están los cierres de cursos. Trabajo en un colegio, me encantan los niños y los adolescentes, especialmente los adolescentes, me encantan. Tengo una clase de quinto en secundaria en la cual tengo aula directa. Yo soy director del colegio, pero hay una directora de primaria, hay una directora de secundaria, yo estoy como director general. Y en realidad mantengo una hora semanal de aula directa que es educación cristiana. Los adolescentes nos actualizan, nos cuestionan, hacen que nos pongamos al día con nuestras formas de pensar y revisemos en por qué hacemos lo que hacemos. Ese es notable. Y en la iglesia trabajo también con el grupo de adolescentes. Hay otro equipo, pero me encanta estar, y allí los jueves de noche tenemos una actividad, además de los sábados y los domingos, con los adolescentes especialmente, la cual disfruto muchísimo. Bien, voy a hacer unas preguntas y espero que ustedes puedan contestar con libertad. Hoy vamos a hablar sobre, capaz que, no tengo, me quedó el control, gracias. Vamos a ver sobre un título que nosotros decimos, ¿con qué voy? ¿Con cualquiera? Con aprieto con este, ¿no? Dale, ahí está. Todos tenemos un legado. ¿Están de acuerdo? ¿Y? Ahora yo quisiera que veamos una perspectiva que para mí fue muy desafiante. ¿Pero qué es un legado? ¿Qué es un legado? Vamos a empezar por ahí. No importa, a ver, lo que venga a la cabeza. No tiene que tener el diccionario abierto. Tampoco vale abrir el celular. Algo que recibes y debes transmitir. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. ¿Siempre transmitimos lo que recibimos? No siempre. ¿Debemos transmitir todo lo que recibimos? Sí, no.
qué sé yo, alguien puede recibir un legado de deudas. Falleció su padre, quizá, y le dejaron deuda. Aunque ahora hay algunas técnicas para zafar. Pero le dejó. Y quizás esta persona, trabajando mucho, logra conseguir un patrimonio importante. Y le deja a sus hijos algo distinto a lo que su padre le dejó. No sé. Bien, vamos a ver definiciones. ¿Cómo voy? Manda igual, a ver. El del centro, ¿no? El de acá. Bien. El de la derecha. Ahí va. Definiciones. Vamos a ver. Esta es la definición del diccionario. La Real Academia Española dice: legado, cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos o de generación en generación. Por otro lado, legar es algo también más interesante. Legar significa transmitir ideas, arte y demás. Así que sobre estos conceptos vamos a manejar. ¿Es una cosa material o inmaterial? La Biblia utiliza el concepto de legado. La Biblia lo utiliza y principalmente en este sentido. El concepto bíblico del legado se enfoca en la transmisión espiritual, emocional y cultural de padres a hijos, sea positiva o negativa. Entonces, todos tenemos un legado, transmitimos algo, sea positivo o negativo. Y en eso quisiera que nosotros repasemos, pero también lo importante es que esto me surgió un poco cuando estaba mirando, entre otros, un pasaje muy conocido. Y yo les invito a que abramos en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Este capítulo es un capítulo que habla sobre la fe. La mayoría quienes lo conocen bien, quienes no, es el capítulo de la fe. Además, comienza con la definición de la fe. Si alguien dice, ¿qué vamos a definir? ¿Qué es fe? Pues lea Hebreos capítulo 11, texto 1, y usted ahí tiene la definición de la fe. Pero le invito a ir hasta el texto 23 y vamos a leer hasta el 27. Y nos vamos a meter con un personaje que muchos conocen. Quiero decirles que cuando estuve en Israel muchos mencionaron a este personaje. Lo tienen muy presente. Y estuve en lugares donde hay legados de miles de años. Y allí uno está repasando lo que pasó hace miles y miles de años. Y ese legado es el que transmiten, incluso algunos pelean por quién dejó ese legado. Dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, texto 23, lo estoy leyendo en la NTV o la Nueva Traducción Viviente. Si hacen un ejercicio mental, no importa la que ustedes tengan, van haciendo la traducción, no se me pierdan. En la congregación los hermanos grandes me dicen, pero pastor, ¿por qué lee esa versión? Fue por la fe que Moisés, 23, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temor al enojo del rey, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Nos encontramos con un Moisés
que se encontró exactamente en la vida a los 40 años en una bifurcación. Tenía 40 años. Esto, si bien acá no lo dice, ya les voy a invitar a ir a otro pasaje de la Biblia, donde exactamente nos dice que él tenía 40 años. Pero Moisés se encontró entre dos caminos a seguir y entonces dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Él tenía dos legados bien claros, pero legados que entre ellos había conflictos. No podía mantener los dos. Tenía que decidir o por uno o por otro, o por lo menos tomar algo de este y algo del otro. Le voy a invitar a pensar en ese sentido. Él recibe un legado y decide qué hace con eso. ¿Qué tomo? ¿Qué dejo? ¿Con qué sigo? ¿Qué es lo que yo voy a transmitir? Si me acompañan en Hechos capítulo 7, allí está Esteban. Esteban es el nombre de nuestro hijo más chico. El otro día nos pregunta, ¿por qué me pusieron Esteban? Esas son las preguntas lindas de los hijos. Entonces tenemos que dar razón de por qué le pusimos a Esteban. Mirá, Esteban, el primer mártir cristiano se llamó Esteban. En realidad por el significado. Y bueno, vos sabés cuál es el significado, buscá cuál es el significado de Esteban. Vas a ver que está bueno. Y muchas veces los nombres condicionan, no sé por qué, pero en la Biblia marca eso. Es interesante. Algunos simplemente ponen nombres porque está de moda, qué sé yo, a ver si hace juego con el apellido, ¿no? Para que no quede más o menos. Que no lo gasten. Bueno, no sé acá es cómo se utiliza, pero allá en Uruguay decimos que a alguien lo gastan. En realidad es cuando bromean mucho con él, ¿no? Las bromas exageradas o insistentes se pueden transformar en un bullying. Esa palabra no existía hace muchos años atrás. Bueno, la cuestión es que Esteban, el primer mártir cristiano, aquí él se está defendiendo y comienza a hacer un relato, y en ese relato habla de Moisés. Y si ustedes ven ahí en Hechos capítulo 7, en el texto 20, dice, en esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Y a los ojos de los padres también. Los padres siempre, los nenes son preciosos, son hermosos, ¿no? A veces dice, qué nene precioso, ¿no? Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Recordamos esto simplemente para quienes no recuerdan esta historia. Había un decreto de parte del faraón, los israelitas estaban como esclavos, ya eran casi 400 años de esclavitud, habían crecido mucho. Y para evitar que continúe creciendo el pueblo, dice, porque además después nos van a terminar conquistando, entonces dice, bueno, todo el niño varón tenían que matarlo. Entonces lo escondieron mientras pudieron y luego tenían que resolver qué hacer. Bueno, esta familia planeó una estrategia muy inteligente, no nos vamos a detener ahora, si no la conoce, léala, es muy interesante, pero de ahí que a muchos cosos de los bebés les llamamos Moisés, ¿no? Pero surge de esta historia. De todos modos, dice que luego de esa estrategia terminó la hija de Faraón, que lo encuentra en las aguas, pero eso estaba todo planeado, yo lo voy a adoptar como hijo. Texto 22. A Moisés le enseñaron, prestan atención a esto, toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Luego, termina diciendo el texto 29, al día siguiente los visitó de nuevo y vio a 2 hombres de Israel que estaban peleando, trató de ser un pacificador y les dijo, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés
¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián, y allí nacieron sus 2 hijos. Es interesante que Moisés dice que cuando tenía 40 años, y lo dice allí el texto 23, que cuando él tenía 40 años, resolvió y dice, me voy a ir a los suburbios de la ciudad, me voy a ir a los suburbios. Era ahí donde estaban todos sus connacionales, estaban todos sus hermanos de sangre, estaban ahí. Entonces dice, yo me voy a ir ahí, voy a ver cómo están. Seguramente los veía desde lejos. Él pasaba en su carro último modelo con muchos caballos de potencia. Él paseaba por las calles quizás con un equipo de sonido muy potente. Él paseaba y sabía dónde estaban sus hermanos. Bueno, a los 40 años algo empezó a sonarle a él y decidió ir. Y él en ese momento ve como uno de los egipcios le golpea fuerte y realmente está lastimando a uno de sus connacionales. Y decide tomar acción por sí mismo. Lo mata y lo esconde debajo de la arena. Su intención era buena, porque en definitiva Dios luego le iba a utilizar como el gran libertador. Los judíos hoy no creen, los que no son mesiánicos, no creen en el Mesías. O sea, creen en que Jesucristo fue alguien que pasó por allí, alguien extraordinario que marcó la historia, pero todavía están esperando al Mesías. Los judíos. Pero Moisés es el gran libertador. Es el gran libertador para ellos. Como Artigas lo es para nuestro país, el Uruguay. ¿Quién es el gran libertador acá? Si decimos algo, ¿quién? No hay ninguno acá. ¿Ya? Es interesante. Sí, estuvimos pasando por ahí donde están los restos o por lo menos una parte nos contaron de los restos de Cristóbal Colón, ahí en Sevilla. Tantas cosas interesantes, pero allá en Uruguay tenemos un personaje, en definitiva, dejó un legado importante, pero José Gervasio Artigas. De hecho, mañana es 19 de junio. Mañana es un día, una fecha patria muy importante porque es el nacimiento de ese libertador en Uruguay. No hay clases, no hay nada, y se realiza un acto donde se jura fidelidad a la bandera, los de primero de liceo. Y los de primero de escuela prometen, no juran, prometen. De todos modos, allí estaba Moisés, el gran libertador. Decidió empezar a hacer algo. Lo que pasa es que se le ocurrió hacer de a uno y lo enterró en la arena. Imagínense qué iba a hacer con todos los egipcios. ¿Lo iba a matar de a uno o lo iba a meter abajo de la arena? Mire que a veces tenemos cada atropello nosotros. Decidimos hacer cosas a nuestra forma y se equivocó y tuvo que huir. Lo más importante, hermanos, es que allí él recibe, y yo me quiero detener en el texto 22, Moisés dice que le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Ahora resulta que él recibe todo esto en Egipto, pero por otro lado tiene algo que recibió de sus padres en los primeros años de su vida. Porque dice que la estrategia que habían planeado es que si lo descubría la hija de Faraón, bueno, llévalo, si querés te encuentro una nodriza que lo críe, y entonces lo llevó a su propia mamá, un oscra. Entonces lo llevó a su propia mamá. En esos primeros se estima que más o menos, eso no es algo que esté muy claro, pero se estima que Moisés estuvo con sus padres y con sus hermanos hasta los 5 años. Ese periodo de lactancia era un poquito más extendido en aquellos tiempos y luego a esa edad, 4, 5, 6 años, fue llevado a los palacios del rey. Ahora, cuando tenía 40, él decidió, dice en Hebreos cuando leímos, él decidió, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios.
antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Ahora, cuando uno lee eso, normalmente, para quienes nacimos en la iglesia, leemos eso, dice los placeres temporales del pecado. ¡Qué vida pecaminosa! Era un desastre, miren lo que renunció, claro, seguro. Era una vida, pero recontra pecaminosa. Aunque costaba dejar todos esos placeres, renunció a eso y decidió ser maltratado con el pueblo de Dios. Ahora, yo quisiera decirles una cosa, primero para todos los padres, y los que quieren ser padres, y si el Señor les concede algún día. Lo que le enseñan a sus hijos en los primeros años es lo más importante que tienen que hacer, desde la panza, desde que está en la panza. Que vaya a la iglesia y que escuche las canciones desde acá adentro, que los escuche orar, que los escuche cantar, que no los escuche discutir. Todo lo que hacen cuando el nene está allí y los primeros años queda grabado en un si me permite, un CD virgen, en cualquier instrumento de archivo hoy virgen. Se dice que luego que el niño tiene 7 años, ya para meter más cosas va a tener que borrar, va a tener que empezar a borrar archivos para empezar a meter más. Quienes conocen de esto saben que es así. Y hoy día todo lo que es la neurociencia está avanzando muchísimo y nos enseña muchísimo. Padres, todo lo que los papás le dijeron a Moisés le quedó grabado. Después Moisés fue a la casa de Faraón. ¿Qué es lo que le enseñaron? Era el nieto, seguramente era un nieto adoptado, pero era el nieto del faraón. ¿Ustedes se piensan que el faraón no iba a disfrutar con las ocurrencias de Moisés? Moisés tenía un hermano. Con ese hermano jugaban. ¿Ustedes qué se piensan? ¿Que era un relegado? No. Seguramente, además, tendría todo el afecto de la mamá. La mamá lo quería, la mamá corría, la mamá disfrutaba, lo llenaban de regalos. Moisés nació rodeado de afecto. No se olviden de este detalle, no es un tema menor. Él no fue alguien rechazado ahí. Yo no sé quiénes han llegado a ver, pero hay una película que habla de la vida de Moisés. Yo no sé cuántos han llegado, disculpa, me estoy moviendo bastante. Hay muchos que quizás, yo no sé si llegaron a ver esa película de Moisés, pero hay una que en una serie, y es una hecha desde, vamos a decir, desde una productora no cristiana, y refleja un poco la vida de Moisés y cómo él convivía y cómo cuando tuvo que libertar al pueblo de Israel, se tuvo que enfrentar con alguien que era el faraón, pero no era el faraón que lo recibe como su nieto, era su hermano, porque el faraón había muerto. El que estaba gobernando Egipto y que Moisés tuvo que ir a decirle, dejá a mi pueblo ir, era su hermano. Él tuvo que pelear y luchar con afectos también de familia. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que recibió él en Egipto? Si ustedes ven, él en Egipto recibe cultura, las mejores universidades, él pasó ahí, los mejores centros educativos, los mejores docentes estaban ahí. No lo podía recibir de su pueblo, no lo podía recibir. Toda la cultura egipcia, los mejores conocimientos, los avances científicos que a ese momento se habían logrado, antes no se dividían. ¿Qué querés seguir? Arquitectura, ingeniería, ¿qué te gustan? Las artes. Se estudiaba todo junto. No es como ahora que todo se diversifica. Él enseñaban todo y toda la cultura de aquel tiempo fue enseñado por los egipcios. Hoy nos asombramos. Hoy nosotros millones de turistas visitan las
las pirámides. Mi hijo estuvo por ahí en este tiempo. El grande se recibió de contador público hace un tiempo allá en Uruguay. Dos de las facultades, la de Ciencias Económicas y la Facultad de Arquitectura, se organizaron muy bien y proveen en algo muy, muy organizado a todos los que egresan un viaje alrededor del mundo. Quienes juntan más plata, porque hay todo un sistema, se pueden beneficiar. Hay algunos que pueden viajar 2 meses, 3 meses, 4 meses, y el que puede y junta para viajar todo, viaja 9 meses con sus compañeros de generación. Él esperó un poquito, juntaron lo que pudieron, se casó temprano, gracias a Dios, con su esposa decidieron decir, bueno, apenas nos casemos, nos vamos a este viaje largo, solo 3 meses por un tema hasta laboral, pero recorrió todo Asia. Y nosotros nos encontramos en Israel, también fuimos con mis consuegros, y en familia nos encontramos allí en Israel, recorrimos Israel, Turquía, y bueno, en Grecia ya los dejamos, nos fuimos nosotros, ellos tenían que volver. Estuvo por Egipto. Se asombran de las cosas que han hecho. En todo eso Moisés lo recibió. Moisés además recibió poder, mucho dinero. Él salía por las calles de Egipto y era el hijo de la hija de Faraón. No cualquiera podía estar al lado de Moisés. Y no cualquiera le podía decir cualquier cosa porque Moisés tenía poder. Y lo otro que tenía Moisés era dinero. Si algo que le sobraba a Moisés era dinero. Él renunció a eso. Y por otro lado, ¿qué es lo que tenía? Tenía lo que su pueblo le había dado. ¿Qué le había dado? Toda la historia de sus antepasados. Le contaban lo que había hecho Dios. Cómo Dios había hablado con Abraham. Cómo Dios había llamado a Isaac. Cómo lo de Jacob. Esas historias las tenían todas claras. Cómo terminaron allí en esa tierra. Eso se fue transmitiendo. Y entonces, ese Dios que los llamó, ese Dios era el que le contaron su mamá y su papá. Por otro lado, también él sabía de la opresión que estaba viviendo su familia. Y por último, indudablemente, Moisés tenía un llamado del Señor. Muchos piensan que el Señor llamó a Moisés, y parece lo más razonable, cuando él se encuentra con la zarza ardiente, a los 80 años. Porque él a los 40 mata al egipcio y tiene que huir. Pero a los 80, en el desierto solo, quizás pasando por una depresión importante, estaba, acá está mi vida, solo en el desierto. Y el Señor lo llama. Dice, yo tengo para vos algo grande. Él fue enseñado en la sabiduría de los egipcios. Pero si ustedes leen bien, dice que era poderoso tanto en palabras como en acciones. Sin embargo, cuando el Señor lo encuentra, le dice, yo quiero que vayas a libertar a mi pueblo. ¿Y Moisés qué le dice? Siempre sabemos esa gran discusión. Y Señor, yo no puedo, yo no sirvo. ¿Cómo es la cosa? No entiendo. No entiendo. Porque si Esteban dice esto de Moisés delante de los fariseos, ¿cómo es que él dice, no, yo no puedo, Dios, yo no sirvo para nada? No puedo ni hablar. Poderoso en palabras y en acciones. Es medio... Indudablemente Moisés estaba un poco deprimido. Su autoestima estaba bastante baja. Estaba pasando un momento difícil. Sin embargo, fíjense que de alguna manera, según esta versión, yo quería que presten atención en el texto 25, dice Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Eso se da a los 40.
algo Moisés sintió, algo a Moisés lo movió, algo dijo, yo tengo que hacer algo por mi pueblo. El problema es que no se dio tiempo para escuchar a Dios y quiso hacer las cosas a su manera. Luego Dios tiene un encuentro mucho más personal con él, donde va lo más profundo de Moisés. Y ahí sí Moisés entiende cómo Dios lo quiere utilizar. Pero hermanos, lo más importante de esto, que él se encontró, cambiamos la placa, que él se encontró en esa 2 legados. Tenía 2 legados. ¿Saben que yo creo que de Egipto tomó un montón de legados? Toda esa sabiduría de los egipcios la utilizó y lo que aprendió en el desierto también. Yo creo que en el desierto aprendió a vivir en el desierto, pero a combatir aprendió con los egipcios. Sabía mucho de eso. Sabía cómo combatían los egipcios. Podía llegar incluso a enfrentarlos. Sabía. Moisés estaba preparado, pero él tuvo que ver qué hago con este legado. Y a mí me dicen que adore al Dios del sol. Pero mi mamá me había dicho que el único Dios es Jehová. Pero mi mamá adoptiva me quiere tanto, me dio tantos regalos. Por lo menos voy a adorar un poquito al Dios del sol para que no se enoje. Desde que soy muy chiquito, desde que tengo memoria, yo nací en la iglesia. Al primer lugar público que fui fue a la iglesia. Nací en un hospital, en una maternidad. Pero si la iglesia tenía maternidad, estoy seguro que mis viejos me tenían ahí. Pero ¿qué pasa con aquellos que nacen en un hogar no cristiano? Allá en Montevideo a veces hay algunos jóvenes en la iglesia que es complicado. Incluso sus padres pelean. Padres separados y a veces ponen a los hijos en el medio. Y los chicos tienen que empezar a resolver y papá me lleva y me propone esto y lo otro. Bueno, pero papá me quiere y si yo le digo que no, él tuvo que decidir. El legado que recibimos condiciona el que vamos a dar. Eso es innegable. Es innegable. El legado que recibimos condiciona el que vamos a dar. Pero no se olviden también de lo segundo. Cada uno escribe su propio legado. Entonces, queridos hermanos y hermanas, hoy vos tenés que decidir qué vas a escribir en tu legado. Moisés resolvió qué iba a dejar y qué iba a mantener. ¿Qué vas a empezar a escribir para las próximas generaciones? Todo lo que tú recibís condiciona, de una manera u otra te condiciona. Y hay muchos aspectos que recibís y que estás permanentemente recibiendo. Recibís de tu familia, recibís de la sociedad, recibís del centro educativo. Hay algunos centros educativos allá en Uruguay que son bien complicados. Están absolutamente sesgados en cuanto a qué le dan a sus estudiantes. No hay una apertura, por más que incluso Uruguay se dice como un país que no tiene religión y es laico. Sin embargo, hay un acondicionamiento tremendo respecto a la formación de los chiquilines. Lo que está haciendo la ideología de género en medio de las escuelas es tremendo. Y nosotros tenemos que ver, bueno, ¿y qué hacemos con ese legado? ¿Cómo buscamos una estrategia sabia para transmitir? ¿Qué legado vamos a transmitir? Hay que seleccionar. Y yo quisiera ahora muy rápidamente recorrer algunos ejemplos bíblicos de algunos que tuvieron que luchar con un legado o ver qué hacían con ese legado, de dónde lo recibían, en medio de dónde estaban, qué es lo que recibían. Pero acordate esto, por favor. Nosotros, ¿podemos volver uno? El legado que recibimos condiciona el que vamos a dar.
pero cada uno escribe su propio legado. Vamos. Algunos para ayudarme me van a acompañar jueces, pero si ustedes ábranlo mejor también, pero hay alguien por ahí que debe tener Jueces 6:25. El que lo tenga, que lo lea. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Aserá que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifica el holocausto con la madera de la imagen de Aserá que habrás cortado. ¿Escucharon bien? Como saben, estamos hablando de Gedeón. Capaz que si primero leíamos el texto y después íbamos a ver de quién estamos hablando, pero estamos hablando de Gedeón. Ahora, ustedes se dieron cuenta que ese libertador de Israel, si leen todo el pasaje, dice que su papá era uno de los ancianos de Israel, no por años, era una autoridad de Israel. Ahora, el papá era una autoridad de Israel. Gedeón está trabajando allí medio escondido y viene Jehová y lo llama y dice: mirá, te necesito. Nosotros somos unos pobrecitos, mirá cómo está. A cada vez que tenemos algo para cultivar vienen nuestros enemigos, nos sacan todo. Después que se puso de acuerdo con Dios, le dice: bueno, ahora tenés que ir al fondo de tu casa y tenés que derribar el altar a Baal que tu viejo levantó. Digo viejo porque nosotros decimos así a los padres en forma cariñosa en Uruguay. Que tu papá levantó. Pero ¿cómo puede ser? El papá era un anciano de Israel, creía en Jehová y levantó un altar de Baal en el fondo de la casa. Un incoherente. Pero era el papá. ¿Y qué iba a hacer el hijo? Es increíble, pero esas cosas pasan. Y muchas veces nuestros padres no están haciendo las cosas del todo bien. No importa la edad. En el colegio hay una comisión directiva, hermanos en Cristo, honorarios, que trazan las grandes políticas institucionales. Y entonces un día uno de los hermanos estaba ahí y le digo: ¿cómo va todo? Y bueno, ahí estoy con mis viejos, ya mayores. Ellos andaban rayando casi los 70. Y entonces él, que ya es contador, un hombre de familia, me dice: ¿vos sabés con qué me salió mi viejo el otro día? Me dice: vos sabés que me voy a separar. Pero no te puedo creer. ¿Sabe qué le contestó Vos te separás y yo te mato a esta altura de la vida. Están juntos todavía los padres, ¿eh? Ya hace varios años de esto. Estaba predicando este mismo mensaje en la iglesia y vi en la congregación un padre y su hijo que hace tiempo su papá no venía, desde antes de la pandemia. Había dejado de asistir. Estaba tomando decisiones erradas, él como persona, para con su familia. Se estaba equivocando. Creyente hace tiempo. Él empezó a venir a la iglesia y quiso que viniera toda su familia porque entendió que era un lugar apropiado para sus hijos. Estaba pensando en sus hijos, pero con la conducta de estos últimos años, no sé en qué estaba pensando, pero en sus hijos seguro que no. Le digo, bueno, ustedes no lo conocen, así que voy a tomarme la libertad de decir el nombre. Roberto, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estás? ¿Bien? Espero que te hayas bien, me alegro de verte. Luego voy a hablar con el hijo, con quien hablamos muy clarito muchos tiempos y charlamos un montón de cosas. Le digo: ¿cómo andás, Robert? Porque le puso Robert, le sacó la O, le puso Robert. Robert, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo está tu padre? ¿Se habrá sentido cómodo? Me dice: y sí, pero con el mensaje que doy le pegaste duro. Yo no sabía que iba a venir. Tampoco hubiera cambiado. Pero hay papás y mamás que son incoherentes. Y lo que más necesitan los hijos es coherencia. Y a quienes son hijos hoy acá,
a veces tenés que luchar con tus afectos, porque los afectos empujan. Y Moisés, vuelvo a insistir, pónganse en la cabeza, él no era un hijo rechazado en el palacio. No era un hijo rechazado. Sin embargo, tuvo que poner en la balanza, hay cosas que no voy a seguir, aunque me lo dieron con mucho amor, pero esto no me sirve. Y Gedeón fue otro que tuvo que decidir qué hacer con el altar, y Dios le estaba diciendo, tirá el altar que tu viejo tiene, no me interesa nada, tirá el altar de tu viejo. Si ustedes siguen leyendo, ustedes van a ver que él, para no armar mucho relajo, no fue de día. Dice que fue de noche. Cuando amaneció y el altar no estaba, se armó un lío bárbaro. Sin embargo, dice, Joás les gritó a la turba que lo enfrentaba, porque le decían, ¿qué pasó? ¿Por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. La actitud firme del hijo cambió la actitud del padre. Que el Señor nos bendiga en este aspecto si te encontrás en una situación igual. Daniel 1:8. Alguien que lo tenga por ahí. Y Daniel propuso en su corazón. Dale, bueno, no se va. Dale. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Tengo mucho que decir de esto. Daniel, ya lo sabemos, fue llevado esclavo, estaba en una sociedad que le rodeaba, las costumbres que tenían no tenían nada que ver con lo que él había sido enseñado, y él dice, yo esto no lo voy a hacer. Acá no hay un tema de familia, acá hay un tema de la presión social, los que estaban alrededor, los demás. Ustedes se piensan, ¿cuántos eran? A ver, ¿cuántos eran? Daniel, ¿quién más? Sadrach, Mesach y Abednego, los 4, no tenían otros nombres, los 4. Ahora, ¿ustedes se piensan que seleccionaron a solo 4 esclavos? ¿Solo 4 seleccionaron? No, había muchos más, israelitas también. ¿Y dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban los principios de los demás? Porque no es solo cuestión de lo que le ofrecían allí en la corte, sino que sus compañeros, otros esclavos, seguramente le decían, Daniel, dejá, vamos a comer lo que nos pone, porque si no nos complica la vida. No lo hizo. Y entonces, dice, fue sabio. Probanos. Mis padres son y fueron estrictos. Y yo me quejaba. A pesar de que desde muy joven servía al Señor, pero también tenía mis cosas. Y desde chico estaba trabajando en las cosas del Señor, me encanta ver a los gurises, cómo sirven al Señor, y también estaba en comisiones de trabajo, pero también tenía mis complicaciones. Y tenía mis presiones y cedía a veces a algunas tentaciones. Pero cuando yo me convencí que no hay mejor vida que la cristiana, porque todas las ofertas de vida que hay son ofertas, pero la vida cristiana es un estilo de vida bien definido. Nosotros, aquellos que somos salvos por la fe en Jesucristo, tenemos la certeza de la vida eterna. Él perdonó nuestros pecados y por la muerte de Cristo en la cruz sabemos que delante de Dios somos justos por los méritos de Cristo. Y vamos a ir a un lugar que Jesucristo ha ido a preparar. Esa es nuestra convicción. Pero si no existiera la vida eterna, atiendan esto, si no existiera la vida eterna, no hay mejor manera que de vivir la vida, que es como dice la Biblia, es la mejor manera, es la menos complicada, es la que disfrutás más, no hay mejor manera. El que no vive la vida cristiana es porque está metido se quiere complicar la vida, esa es la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque el manual es extraordinario. Y Daniel dijo, no, en esta no me voy a meter. Pero cuando a mis 30 años, ahí me convencí que lo que mis viejos me decían tenían razón. ¿Por qué? Porque me empecé a cruzar con mis amigos del liceo.
Y, che, ¿cómo andás tanto tiempo? Qué bueno, ¿cómo te vi? ¿Cómo está tu vida? ¿Y cómo estás? Y empezamos a cambiar, intercambiar, ¿cómo estabas? Y muchos de ellos con 30 años ya estaban separados, habían tenido hijos y uno para acá, el otro para allá. Era una cosa bárbara, vidas quebradas, vidas rotas. Y yo me miraba y digo, porque hasta ahí yo más o menos la llevaba, digo, bueno, pero hay algunos que la pasan bien, mira que se divierten, mira que la pasan bien. No hay mejor manera que vivir la vida cristiana. Daniel resolvió cuál es el legado que iba a tener. Recuerden que legar es transmitir ideas, pensamientos, principios, valores. La sociedad nos transmite un montón de cosas. En tercer lugar, Pablo. Pablo es alguien que también recibió un legado. Alguien que tenga ahí Hechos capítulo 22, del 3 al 5. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como a todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Perseguí a los del camino. Es muy interesante esto y está puesto con mayúscula. En aquel tiempo, los seguidores de Cristo no eran llamados cristianos. Recién se empezaron a llamar cristianos en Antioquía. En ese momento le decían los del camino. Porque ¿quién había dicho yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Entonces seguimos el camino. Los del camino eran los cristianos. Dice, yo era celoso de honrar a Dios. Hay algunos que reciben un legado religioso. Reciben de tradiciones cristianas, no importa cuáles sean, son tradiciones. Y llega un momento donde a veces tenemos que revisar lo que hacemos, por qué lo hacemos. Y vienen los adolescentes y nos preguntan, ¿y por qué hacen esto? ¿Y nosotros qué hacemos? Y tenemos que revisarlo. Por eso decía al principio, me encantan los adolescentes. Nos obligan permanentemente a revisar qué es lo que nosotros estamos haciendo y por qué lo hacemos. Yo los enloquecí a mis padres. Les preguntaba por qué a cada rato. ¿Por qué? Me recuerdan que de chiquito, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen que yo preguntaba siempre por qué. Y lo que más me reventaba era cuando mi viejo me decía, porque yo lo digo. Chao. Porque yo lo digo. Y yo me propuse, entre otras cosas, que a mis hijos nunca les iba a decir porque yo los digo, sino que le iba a contestar un porqué. Entonces la primera vez le contesto el porqué. La segunda vez le contesto el porqué. A la tercera vez le digo porque yo lo digo. Eso no hay más vuelta. De todos modos, lo importante es que Pablo fue enseñado en la religión y era celoso de honrar a Dios. Hay muchos que celosos de honrar a Dios se equivocan. Que el Señor nos dé gracia para evaluar también eso. Hay veces tenemos que revisar la frescura de cómo nos acercamos a Dios, que no caigamos en religiones. Estuve visitando todos estos lugares. Me llevo muchas cosas que las estoy anotando y muchos temas para compartir, pero estuve en lugares donde las religiones compiten. No quiero decir nada de la Tierra Santa, ¿no? Pero estamos buscando la tumba de Jesús. No sabíamos cuál de las tres. Y uno se pone a preguntar si alguna de esas tres realmente es donde Jesús estuvo. Lo importante es que resucitó. Y que el cuerpo de él no lo encuentran por ningún lado. Y lo quieren encontrar. ¿Cuál es la religión que nosotros pretendemos? Enriquezcamos nuestra vida. Pablo era celoso, pero él tuvo que revisar el legado que recibió.
Lo revisó. Después, si ustedes leen en Filipenses, van a ver que él dice, yo era todo eso, sin embargo, todo eso lo he desechado. Para mí es basura. ¿Para qué? Para ganar y predicar el Evangelio de Cristo. Eso es lo que importa, un Cristo que transforma las vidas. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer con nuestro legado? Acordate que el legado que recibiste condiciona, pero vos escribís tu propio legado. ¿Qué vas a hacer? Mirá, hasta puedo pensar en alguno más, pero recuerdo a Sansón. Recibió un llamado específico de Dios. ¿Cómo terminó? Por sensual y desobediente. ¿Cómo terminó? Terminó ciego, esclavo, aunque finalmente fue instrumento del Señor. Ahora, ¿vos qué preferís? ¿Ser instrumento del Señor, ciego y esclavo, o por lo menos un poquito mejor? Sansón terminó mal, pero él no eligió el legado correcto. Un muchacho que conocí en la iglesia, Néstor, se convirtió a Cristo, tenía un puesto de revistas. Y en ese puesto de revistas, un muchacho de la iglesia también trabajaba al lado y le fue hablando de Cristo. Y un día vino a la iglesia y se convirtió y tuvo un cambio precioso. Era un drogadicto, dejó las drogas y le daba a las pesadas, cocaína. Y lo dejó. En su casa era todo un desorden. Y le dije, tenés que tomar una decisión valiente, pero andate de tu casa. Tu viejo es grande, tu hermana tiene 40 años. Tranquilo, atendelos, pero andate de tu casa, buscá lo que fuera, otro lugar. No te sirve quedarte ahí. La hermana era drogadicta también. Le digo, vas a tener un problema, vas a recaer. No pudo cortar sus lazos de familia. Ojo con lo que digo, ¿eh? No los pudo cortar. No pudo cortar los afectos. A los 41 años falleció con SIDA, pero no se lo agarró antes de que era creyente. Recayó, le dijimos. Y el SIDA se lo llevó en muy poquito tiempo. Recuerdo, Néstor, 41 años. Recuerdo también a Marcelo. Marcelo era hijo de un alcohólico. A Marcelo lo vi crecer en la escuela dominical, como ellos. Era un crack, Marcelo un crack. Y 2x3 yo lo tenía cortito, porque yo tenía 19, 20, 21 años, bárbaro, ¿no? Y ese Marcelo cambió su vida. El padre era un alcohólico, le pegaba a la mamá, no tenían ni para comer en la casa. Él logró formar su familia y trabajó en lo mismo que el padre, feriante. Marcelo llegó a crecer de tal manera como empresario que fue extraordinario. Cuando él tuvo que cambiar su primer camión, le dijo, toma papá, te doy el camión. El padre lo crió y nunca pudo comprar un camión, andaba con un carro. Le dijo, papá, te doy este camión. Y se quedó con otro camión. Y Marcelo, un crack, creció realmente, creció. ¿Y saben qué me decía? Rodi, no me olvido más de la escuela dominical, nos vemos porque vive en el barrio. No me olvido más de la escuela dominical. Le digo, che, me alegro, pero a ver si te venís, te extraño. Pero nunca viene, siempre promete, pero nunca viene. Ahora, él para su vida revirtió favorablemente, porque él le dio a sus hijos y a su esposa lo que su padre nunca le había dado. Pero no pudo transmitir las verdades de Cristo. Y sus hijos hoy están en cualquiera. Y él me dice, ¿qué les dio? Les dio cosa material, pero no les dio nada espiritual. Él cortó con un legado del viejo, pero no transmitió nada bueno. Golondrina de verano. Entonces, miren, nunca es tarde
para empezar o para enmendar, nunca. Miren que las cosas, los escritos también se enmiendan, ¿eh? Allá tenemos la figura del escribano público en Uruguay. El escribano es alguien que hace escritos legales, de compraventa, de lo que fuere. ¿El notario acá? Notario. Bueno, el notario a veces también se equivoca. Y el notario raya y dice, esto no va más. No, enmendado vale y corrige. Vos quizás hagas cosas de tu legado que tenés que corregir. O quizás sos padre, sos tío, sos hermano mayor, hermana mayor, sos abuela, sos mamá y tenés que corregir cosas. También es bueno ir a nuestros hijos y decirle, te pido perdón porque en esto yo no lo hice bien. Yo lo hice con mis hijos. Y cuando se iban a ir ya de casa, porque si se hacían los locos, abajo de este techo mando yo. Ahora cuando vos vayas hagas tu casa, seas responsable de eso. Pero hay cosas en que yo le tuve que decir, mira, en esto yo no lo hice bien. Y yo quiero que vos lo hagas mejor que yo. Hay que saber enmendar. Hay que saber escribir. Y nunca es tarde para empezar, no importa la edad. Hermanos, hermanas, no importa la edad. Pensá en el legado que vas a dejar. Por otro lado, Dios tiene que ser el primer amor en tu vida. Y vuelvo a insistir en los afectos. Moisés tuvo que combatir con sus afectos. Lucas, ¿quién tiene ahí Lucas 14, 25, 26? ¿Alguien lo tiene? Grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijeron, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es duro. ¿Es difícil de predicar? ¿Cómo puede ser que el Señor diga aborrecer padre, madre? ¿Cómo es la cosa? Si Él es el autor de la familia, no hay ninguno que defienda más la familia que nuestro Dios, que el Dios de la Biblia. Nadie, nadie. Pero cuando alguien pone los afectos, cualquiera sea, por encima del amor a Dios, le va mal, le va mal. Tiene que ser Dios el uno y todo lo demás. Y cuando Dios es el uno, todos se alinean y se aman todos porque Dios es amor. Pero cuando yo priorizo otros amores, me entro a equivocar. Si Moisés empezaba a priorizar el amor que tenía su mamá, que lo rescató de las aguas del Nilo, Moisés se iba a equivocar, no iba a hacer lo que Dios quería. A veces tenemos que luchar con esos afectos. Ruego que el Señor nos dé esa sabiduría de entender que Él quiere ser el primero en nuestra vida. Por eso le decía a los efesios, tengo contra ustedes que han dejado el primer amor. Cambiamos a la última. Ahí está. ¿Saben qué libro de la Biblia es WCH? Hace poco tiempo estaba viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial. Y ese es Winston Churchill. Ahora, entre las grandes frases de Winston Churchill, ustedes si buscan esta no la van a encontrar. Pero en ese documental relata lo siguiente, y era un documental verídico. Winston Churchill estaba tomando una decisión importante. ¿Qué hacía? ¿Nos rendimos y acordamos o luchamos? Y esa decisión era tal que había un enfrentamiento dentro de los lores y ahí tenían que llegar a decidir qué hacer. Y Winston Churchill tenía una decisión importantísima, su voto condicionaba mucho y no sabía qué hacer. Entonces, él ya tenía una decisión tomada. En principio iban a capitular. ¿Qué hizo? Dice que salió a caminar por las calles de Londres y tomó el tranvía, el tren y habló con la gente. Don Winston, ¿cómo está? Tengo otra historia interesante. Y pensó a escuchar lo que la gente quería. Y entonces volvió. Y cuando llegó la votación, decidieron no rendirse. Muchos al terminar se sorprendieron y alguien se acercó y dice, pero ¿cómo si vos estabas pensando lo otro? Y él contestó, el que no puede cambiar de opinión no puede cambiar nada. Yo me lo anoté. Y esto es verdad. A veces vos cuando no podés cambiar de opinión no vas a cambiar nada. Porque Romanos capítulo 12, texto 2, dice que
Dice, no os conforméis a este presente siglo malo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Dios habla hoy, o en la versión popular, dice, cambien su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. Si uno no cambia las bases del pensamiento, no puede cambiar la forma de vivir. Si uno no cambia la forma de ver cómo tiene que comer, si no entiende, las dietas no sirven para nada. Queridos hermanos, tenemos que aprender a cambiar nuestras opiniones. A veces hasta decimos, qué bien lo que dice la Biblia, pero en el fondo vos no estás convencido. Y hay que convencerse de algunas cosas. Por último, estaba un poco desalentado en algunas cosas. Y entonces estaba hablando con uno de los pastores allí en Uruguay. Y yo estaba un poco desalentado por la situación que se genera en muchas familias. ¿Y cómo hacemos a veces para predicar? Porque a veces tenemos que decir, bueno, si el Señor pone esto en nuestro corazón, pero quienes vienen a los pies de Cristo, hay tantos con las familias quebradas y lastimadas, y es difícil todo ello. Y yo decía, pero ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y él dijo algo que para mí fue muy alentador. Mirá, Rodi, a veces podemos decir muchas cosas, pero lo que más tenemos que tratar es que haya ejemplos de vida. Porque mientras que haya ejemplos de vida, hay esperanza de transmisión. Porque a veces no es lo que decimos. Nosotros podemos poner un montón de mensajes, pero si los que vienen atrás nuestro no ven, no los convencés. A Gedeón, si no tenía un encuentro con Jehová, seguía teniendo el altar de Baal en el fondo de la casa. Y hay muchos que dicen cosas de Dios y van el domingo a la iglesia, pero en casa las cosas se viven diferente. Dios no es el centro del hogar. Y eso duele, porque no es fácil la transmisión. Yo le digo, pero ¿por qué no escuchás a tu mamá? Le decía un tiempo a Daniel, un muchacho en la iglesia. Escuchá a tu vieja. Me dice, ¿vos por qué no escuchás a mi vieja en casa? Me dice. ¿Qué pasó? Me cerró la boca. Me cerró la boca. Solo quiero mostrarles algo de este viaje. ¿Podemos pasar el video? Quiero que miren eso. Más allá de con sonido que tuvimos que entrar en una de las tantas mezquitas. Llegó un momento que presten atención a este detalle. Sigue todavía. Está bien, gracias. En un momento estamos allí y de pronto quedo sorprendido. Le digo, mirá, le digo. Ese niño estaba haciendo todo lo que el padre hace. Todo. Ellos, cada frase y cada movimiento lo repiten 3 veces. El nene, en otras cosas, se daba vuelta, miraba a la mamá no puede entrar ahí a orar, de acuerdo a la costumbre estaban en el fondo, o a veces tienen que estar en el segundo piso, pero porque hay tantos turistas se quedan en el fondo. Y él miraba a la mamá, agarraba al viejo, le tiraba el pantalón, ¿no? Le hacía el pantalón, pero el padre nada, ni se movía. ¿Por qué? Porque no podía interrumpir lo que estaba haciendo, pero él lo copiaba en todo, todos los movimientos. Y lo miraba y el padre hacía otro movimiento y él lo hacía. Le está transmitiendo costumbres, valores, buenos hábitos. ¿Cuál es el legado que estamos escribiendo? A nuestros amigos, a nuestros hermanos menores. Es tan, pero tan lindo. Terminamos con esto. Yo les pido disculpas, creo que me fui unos minutos. Es que traté de condensar mucho. La última pregunta. ¿Qué estás escribiendo en tu legado? Esto es algo que tenemos que ponernos en serio. Es un deber del creyente transmitir aquello que recibimos. En Deuteronomio, el Señor le dice a su pueblo, dice, mirá, le dice, vos le tenés que contar a tus hijos esto y lo hablarás en todo momento. Dice, cuando vayas de camino, cuando salgan de casa, cuando vuelvan de noche.
Dice, colgarás esto lo escribirás en los dinteles de tus puertas, dice, en tu casa, lo tendrás en tus ropas. Hay que verlos a ellos cómo hacen. Claro que a veces es un aspecto de religiosidad, pero a veces con Irene estamos en casa y decimos, está bien, está estos cuadros, pero vamos a poner vamos a cambiar, meter cuadros que tengan más textos bíblicos para recordarlos. ¿Qué tipo de cuadros aprecian ustedes? ¿Qué cosas hay colgadas en su casa? Que nos recuerde cosas de la Biblia, que lo hablemos siempre entre nosotros, con los que siguen. ¿Qué estás escribiendo en tu legado? Que el Señor nos bendiga en este sentido, que nos ayude, que realmente atrás nuestro, con nuestro ejemplo de vida, podamos dejar un legado que además es este tipo de legado. El legado de las cosas de Dios es trascendente, trasciende, va más allá de nuestra vida. Porque lo que dice la Biblia, bueno, los que mueren en Cristo descansarán de sus obras, descansarán de sus trabajos, pero sus obras permanecen. Que el Señor les bendiga y que en este sentido podamos llevar adelante aquello que el Señor ponga en nosotros.